La cámara del Concilio Galáctico flotaba en el vacío entre las estrellas, una estación masiva donde cientos de especies alienígenas se reunían para mantener la paz. Durante 10.000 años, el Concilio había prevenido guerras y resuelto disputas. Especies de todas las formas y tamaños llenaban la gran sala. Clixion insectoides con sus mandíbulas chasqueantes. Goroth imponentes cuyos cuerpos resplandecían con luz interior, y los orgullosos Aven cuyas plumas relucían como joyas. Entre ellos se sentaban los humanos, pequeños y sencillos en comparación. Se habían unido al concilio hace solo 50 años, y la mayoría de las especies apenas los notaban. Los humanos eran considerados actores menores en los asuntos galácticos, criaturas débiles, de piel suave, que hablaban demasiado de sentimientos y no lo suficiente de poder. La embajadora Elena Vargas se sentó en la sección de la delegación humana, con su cabello gris recogido pulcramente, su rostro tranquilo mientras escuchaba la sesión de emergencia. Había representado a la Tierra durante 20 años, y había aprendido a ignorar las miradas despectivas de otros delegados. El alto comandante Zartus se puso de pie en la plataforma central, sus plumas doradas revueltas con agitación. El líder Zartus hablaba de la creciente amenaza en los sectores exteriores. La hegemonía braxiana ha destruido 3 colonias solo este mes, anunció Zartus, su voz resonando en la cámara con autoridad natural. Ignoran nuestras advertencias. Se burlan de nuestros tratados. Su flota crece cada día, y su señor de la guerra, Kraven, ha declarado su intención de expandirse por todo el brazo espiral oriental. Murmullos de preocupación recorrieron la asamblea. Los braxianos eran una raza guerrera, brutal y eficiente. Sus naves eran cosas masivas cubiertas de armas, y nunca habían perdido una batalla importante. Otras especies les temían, y con buena razón. Debemos reunir una flota de coalición, continuó Zartus. Cada especie debe contribuir con sus mejores naves de guerra. Nos enfrentaremos a los braxianos en batalla y les mostraremos que el concilio permanece unido. Uno por uno, los representantes de las especies se pusieron de pie para prometer sus fuerzas. Los Goroth prometieron 50 naves capitales. Los Clixion ofrecieron un enjambre de naves de ataque rápido. Los Centuri enviarían sus famosos cruceros escudo. Cuando la llamada llegó a la sección humana, todas las miradas se volvieron hacia la embajadora Vargas. Se puso de pie lentamente, su pequeña figura parecía frágil entre los imponentes alienígenas a su alrededor. La Tierra contribuirá con 12 naves a la coalición, dijo simplemente. Silencio. Luego, risas dispersas resonaron en la cámara. 12 naves. Los Goroth solo se enviaban 50. Incluso las especies menores prometían más que eso. Las plumas de Zartus se aplastaron contra su cráneo, lo que los humanos habían aprendido que era un signo de decepción. Embajadora Vargas, seguramente la Tierra puede permitirse más de 12 naves. Los braxianos tienen miles de naves de guerra. La expresión de Elena no cambió. 12 naves es nuestra contribución. Creemos que será suficiente. Más risas. Un delegado Clixion chasqueó algo que los traductores interpretaron como típica arrogancia humana sin capacidad. Zartus simplemente asintió y siguió adelante, claramente considerando la contribución humana sin valor. El concilio votó para reunir su flota de coalición en la estación límite, un bastión estratégico en el borde del espacio braxiano. En 2 semanas, miles de naves de docenas de especies se reunieron allí. La flota era impresionante. Portaaviones masivos, destructores elegantes, acorazados fuertemente blindados, erizados con cañones de plasma y módulos de misiles, y 12 naves humanas. Las naves humanas parecían casi cómicamente fuera de lugar. Eran más pequeñas que la mayoría de las naves capitales, con cascos lisos pintados en un simple gris. Sin arreglos de armas obvios, sin púas intimidantes o núcleos de energía brillantes. Parecían más transportadores de carga que naves de guerra. El almirante Marco Rojas comandaba el escuadrón humano desde el puente del UHSV Perseverancia. Era un hombre de unos 60 años con cabello negro entrecano y ojos que parecían calcular todo lo que veían. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, observando la pantalla de visualización mientras miles de naves de guerra alienígenas maniobraban en formación. Señor, estamos recibiendo otro mensaje del comando de la coalición, informó su oficial de comunicaciones. Preguntan si queremos tomar posiciones de retaguardia lejos de la zona de combate principal. Rojas sonrió ligeramente.
Diles que nos posicionaremos donde podamos ser más efectivos. Mantendremos nuestra ubicación actual. No nos están tomando en serio, comentó su primer oficial. Bien, respondió Rojas en voz baja. Que nos subestimen. Estamos aquí para observar y asistir si es necesario. Nada más. ¿Y si se hace necesario? Rojas se giró para mirar a su oficial, y algo en sus ojos hizo que el hombre más joven se enderezara. Entonces haremos lo que los humanos hacemos mejor. Nos adaptaremos. La flota de coalición esperó 3 días antes de que apareciera la fuerza braxiana. Cuando lo hicieron, las lecturas de los sensores hicieron que varios comandantes alienígenas jadearan. 5.000 naves de guerra braxianas salieron del viaje superlumínico, sus cascos negros y angulares, sus armas ya cargándose. El señor de la guerra, Kraven, transmitió su mensaje a través de todos los canales. Su rostro era reptiliano, con escamas como metal oscuro y ojos que ardían con luz roja. Debiluchos del concilio, han entrado en territorio braxiano. Ríndanse ahora o sus naves se convertirán en escombros. Zartus respondió con la declaración formal de acción defensiva. Y luego, la batalla comenzó. Rayos de plasma surcaron el espacio. Misiles se lanzaron entre las naves como luciérnagas enojadas. La flota de coalición luchó valientemente, pero los braxianos eran experimentados y despiadados. Sus formaciones eran compactas, su puntería precisa. Durante la primera hora, la coalición había perdido 300 naves. Las naves humanas se mantuvieron atrás, aparentemente sin hacer nada. Se movían en perfecta formación, sus armas en silencio. En docenas de puentes de mando alienígenas, los oficiales señalaban las naves humanas con desprecio. Cobardes, chasqueó un capitán Clixion. Pero en el puente del Perseverancia, el almirante Rojas observaba todo con intensa concentración. Su oficial táctico estaba registrando cada maniobra braxiana, cada firma de arma, cada patrón en sus formaciones de ataque. ¿Análisis?, preguntó Rojas en voz baja. Sus tácticas son eficientes pero predecibles, señor. Dependen de una potencia de fuego abrumadora y superioridad numérica. No hay creatividad. No han luchado contra nadie que pudiera igualar su tecnología en siglos. Rojas asintió lentamente. Interesante. Muy interesante. Señor, la coalición está pidiendo nuestra ayuda. Están siendo rechazados. Todavía no, dijo Rojas. Seguimos aprendiendo. La batalla continuó durante 6 horas más. La coalición luchó desesperadamente, pero siguió perdiendo terreno. Y aún así, las naves humanas esperaban, silenciosas y observando, reuniendo datos que pronto cambiarían todo lo que la galaxia creía saber sobre la humanidad. La flota de coalición regresó a la estación límite con casi la mitad de sus naves destruidas o dañadas. Los braxianos se habían retirado después de lograr su objetivo, demostrar que el poder militar del concilio era insuficiente para detenerlos. El señor de la guerra, Kraven, había transmitido un mensaje final declarando que 5 sistemas más ahora pertenecían a la hegemonía. En la sesión de emergencia del concilio que siguió, la ira y el miedo llenaron la cámara. Los representantes de las especies se lanzaban acusaciones mutuamente. Algunos culpaban a las malas tácticas, otros alegaban traición. Muchos buscaban a quien culpar. Las plumas del alto comandante Zartus habían perdido su brillo. Se veía más viejo, de alguna manera derrotado. Los braxianos son más fuertes de lo que calculamos. Tienen más naves, mejores armas y sus comandantes tienen experiencia. Necesitamos reconsiderar nuestro enfoque. Necesitamos rendirnos. Un delegado Clixion dijo sin rodeos, son demasiado poderosos. Debemos negociar los términos antes de que destruyan más colonias. Nunca, espetó Zartus. Somos el Concilio Galáctico. No nos doblegamos ante señores de la guerra. La embajadora Vargas se puso de pie lentamente, y sorprendentemente la cámara se quedó en silencio. Quizás era curiosidad por lo que dirían los humanos después de que sus naves no hubieran hecho nada durante la batalla. No recomendamos la rendición, dijo Helena con calma. Los braxianos pueden ser detenidos, pero el concilio necesita mejor inteligencia sobre sus capacidades. Necesitamos comprender sus patrones. La cabeza de Zartus giró hacia ella con aguda precisión. Sus naves permanecieron inactivas durante toda la batalla, embajadora.
Sus 12 naves no dispararon un solo tiro mientras buenos soldados morían a su alrededor. Y ahora habla de inteligencia y patrones. Helena sostuvo su mirada sin inmutarse. Nuestras naves estaban reuniendo datos. Necesitábamos ver cómo luchan los braxianos, cómo piensan. Podemos compartir nuestro análisis con la coalición. Datos, las plumas de Zartus se erizaron con clara ira. Necesitábamos guerreros, no observadores. Su especie afirma ser parte de este concilio. Sin embargo, no contribuyen en nada cuando se les llama. Quizás los humanos son simplemente cobardes escondidos detrás de palabras diplomáticas. Varios delegados murmuraron su acuerdo. La delegación humana se sentó en silencio, con el rostro neutral. Solo la embajadora Vargas mostró alguna emoción, un destello de tristeza en sus ojos. No somos cobardes, comandante, dijo suavemente. Simplemente preferimos no luchar a menos que sea absolutamente necesario. Entonces son inútiles, declaró Zartus. El concilio necesita defensores, no filósofos. Helena se sentó sin decir una palabra más. La sesión continuó durante horas, decidiendo finalmente reunir una flota aún mayor. Cada especie contribuiría con más naves. La coalición se encontraría con los braxianos nuevamente en 3 semanas en el sector Alba, donde un importante centro comercial servía a miles de millones de civiles de mundos neutrales. Los humanos prometieron 12 naves de nuevo. Esta vez, nadie siquiera se rió. Simplemente ignoraron por completo la contribución humana. 3 semanas después, la situación se volvió desesperada. Los braxianos habían enviado una fuerza masiva hacia el nudo Alba, más de 2000 naves de guerra. Su intención era clara. Conquistarían el nudo y controlarían las rutas comerciales más importantes del sector. Miles de millones de civiles caerían bajo el dominio braxiano. La coalición reunió su nueva flota. 6000 naves de toda la galaxia se congregaron para defender el nudo. Y flotando entre ellas, aparentemente insignificantes, había 12 naves humanas. El almirante Rojas estaba en su puente, observando los preparativos. Su tripulación trabajaba en silencio, eficientemente. Se habían estado preparando para este momento durante 50 años, aunque la galaxia no lo sabía. Señor, el comando de la coalición nos ha asignado proteger los corredores de evacuación, informó su oficial de comunicaciones. Quieren que custodiemos las naves civiles que huyen del nudo. Aceptable, respondió Rojas. Nos posicionaremos a lo largo de la ruta principal de evacuación. Táctico, ¿cuál es nuestra evaluación? Su oficial táctico abrió la pantalla. Es probable que los braxianos rompan el flanco izquierdo de la coalición en las primeras 2 horas. Su estrategia favorece abrumar un punto débil, luego desmantelar la línea. La coalición lo sabe y ha reforzado ese sector. Pero los braxianos se adaptarán. Probablemente amagarán a la izquierda y atacarán el centro en su lugar. Bajas, la coalición perderá aproximadamente el 40% de su flota. Las defensas del nudo fallarán en 4 horas. La evacuación civil será incompleta. Muertes civiles estimadas en millones. Rojas asintió lentamente. ¿Y si intervenimos? Depende de cuánto revelemos, señor. Intervención mínima. Solo acciones defensivas, a menos que los civiles estén directamente amenazados. Entendido, señor. La batalla comenzó exactamente como las computadoras humanas habían predicho. Los braxianos atacaron con fuerza y rapidez, sus naves oscuras barriendo el espacio como una plaga. La coalición luchó valientemente, pero fueron superados. Las armas braxianas atravesaron escudos y armaduras con terrible eficiencia. Las naves humanas mantuvieron su posición a lo largo de la ruta de evacuación, observando cómo miles de naves civiles huían del nudo. Se movían en perfecta formación, sus sensores rastreaban cada nave, cada arma, cada movimiento en la masiva batalla que se desarrollaba a su alrededor. 2 horas después del inicio del combate, un grupo de incursiones braxianas rompió las líneas de la coalición. 50 naves corriendo hacia el corredor de evacuación donde miles de naves civiles indefensas intentaban desesperadamente escapar. En el puente del Perseverancia, las alarmas comenzaron a sonar. Señor, fuerza de ataque braxiana acercándose al convoy civil. Están apuntando directamente a las naves de evacuación. La expresión del almirante Rojas se endureció.
Reglas de enfrentamiento, señor, preguntó su primer oficial, aunque ya sabía lo que venía. Esos son civiles, no combatientes, niños. La voz de Rojas era tranquila pero llena de acero. Código de autorización Rojas Alfa 7. Patrón de reglas de enfrentamiento Omega. Su primer oficial se enderezó. Patrón Omega confirmado, señor. Todas las naves acusan recibo. En todo el escuadrón humano, algo cambió. Las naves que habían parecido inactivas durante semanas de repente se movieron con propósito. Sus motores brillaron con una potencia que las lecturas de los sensores decían que no debería ser posible. Aceleraron a velocidades que aplastarían a cualquier tripulación orgánica. Pero los humanos dentro estaban protegidos por tecnología que la galaxia nunca había visto. Las 12 naves humanas se posicionaron entre las incursiones braxianas y el convoy civil. Por primera vez desde que llegaron al espacio del concilio, las armas humanas se activaron. Lo que sucedió a continuación hizo que toda la galaxia quedara en silencio. Las naves humanas no lucharon como otras especies. No intercambiaron andanadas de fuego de plasma ni lanzaron olas de misiles. Lucharon con una precisión que parecía imposible. Sus armas rastrearon objetivos con perfecta exactitud. Sus movimientos fueron calculados miles de pasos por delante. Un destructor humano disparó un arma que parecía una simple barra de metal. El proyectil aceleró a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Cuando impactó contra una nave de guerra braxiana, la energía cinética fue tan inmensa que la nave enemiga simplemente dejó de existir, convertida en plasma y átomos dispersos en un microsegundo. Otra nave humana liberó lo que parecía una nube de pequeños drones. Cientos de ellos, cada uno no más grande que un puño. Se extendieron a través de la formación braxiana como un enjambre. Y cada uno encontró un objetivo: motores, armas, secciones del puente. Los drones atacaron con precisión quirúrgica, inhabilitando naves sin destruirlas por completo. Un tercer navío humano disparó algo que hizo que el espacio mismo pareciera retorcerse. El arma golpeó un grupo de naves braxianas y sus cascos simplemente se colapsaron hacia adentro, aplastados por fuerzas que no deberían existir en el espacio normal. El enfrentamiento duró 4 minutos y 17 segundos. Cuando terminó, los 50 incursiones braxianas fueron destruidos o inhabilitados. Ni una sola nave humana había sido arañada. Ni una sola nave civil había sufrido daños. Toda la batalla se detuvo. Las naves de la coalición dejaron de disparar. Los comandantes braxianos se quedaron paralizados por la confusión. Todos miraron sus sensores, tratando de entender lo que acababan de presenciar. En 1000 puentes diferentes en todo el campo de batalla, el mismo pensamiento surgió simultáneamente: ¿qué eran esas armas? ¿Qué eran esas naves? ¿Qué eran los humanos? La voz del alto comandante Zartus llegó a través del canal de mando, temblándole ligeramente. ¿Naves humanas? ¿Qué acaban de hacer? La respuesta del almirante Rojas fue tranquila y mesurada. Neutralizamos la amenaza inmediata para los no combatientes, comandante. La situación está contenida. Los civiles están a salvo. Eso es imposible. Esas armas, esas maniobras. ¿Cómo? Hicimos lo que fue necesario, respondió Rojas. Nada más. Pero todos sabían que era mucho más que eso. Los humanos acababan de revelar que no eran débiles. No eran indefensos. Habían estado escondiendo algo increíble, algo aterrador. Y la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. La batalla por el nudo alba terminó con una victoria de la coalición. Pero nadie celebró. Los braxianos se habían retirado, confundidos y cautelosos después de presenciar lo que las naves humanas habían hecho. La flota de la coalición había sobrevivido, aunque gravemente dañada, y todos tenían preguntas sobre la humanidad. Los informes de inteligencia inundaron las redes del concilio en cuestión de horas. Cada especie con sensores avanzados había registrado la intervención humana, y sus científicos analizaban los datos con creciente incredulidad. Los principales físicos de los Gorod presentaron un informe que indicaba que las armas humanas violaban al menos 3 leyes fundamentales de la física tal como la galaxia las entendía. Los analistas militares Clixion calcularon que un solo destructor humano tenía una potencia de fuego equivalente a 200 naves de guerra estándar.
Los ingenieros Centuri examinaron los escaneos de los materiales de los cascos humanos y concluyeron que estaban construidos con aleaciones que no deberían poder existir en el espacio normal. Lo más inquietante de todo eran las grabaciones de los movimientos de las naves humanas. Habían acelerado y maniobrado de formas que deberían haber convertido a sus tripulaciones en líquido. Sin embargo, los humanos dentro no habían sufrido efectos adversos. Sus naves se movían como si pudieran predecir cada acción enemiga antes de que sucediera. Se convocó una sesión de emergencia del concilio. Esta vez la asistencia era obligatoria. Cada representante de las especies estaba presente y todos los ojos se fijaron en la delegación humana cuando entraron. La embajadora Vargas caminó hacia su asiento con la misma calma que siempre mostraba, pero quienes la conocían bien notaron la tensión en sus hombros. Ella sabía que este día llegaría eventualmente. 50 años de secreto cuidadosamente mantenido llegaban a su fin. El alto comandante Zartus se puso de pie en la plataforma central, con sus plumas rígidas. Embajadora Vargas, el concilio exige una explicación. Sus naves mostraron tecnología de armas mucho más allá de todo lo que hemos encontrado. Sus naves se movieron con una precisión imposible. Su efectividad en combate hizo una pausa, buscando palabras. Sin precedentes. Elena se puso de pie lentamente. Defendimos a civiles de un ataque, comandante. Hicimos lo que cualquier miembro del concilio haría. No desvíe, la voz de Zartus se elevó bruscamente. Ustedes han estado ocultando sus verdaderas capacidades a este concilio durante 50 años. Nos han engañado. Han violado la confianza sobre la que se fundó este organismo. Murmullos de acuerdo resonaron en la cámara. Muchas especies se sintieron traicionadas. Habían tratado a los humanos como socios menores, débiles e insignificantes. Ahora se daban cuenta de que los humanos los habían estado observando, juzgándolos, todo mientras poseían un poder que empequeñecía el suyo. Un delegado Clixion se puso de pie, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. ¿Cuántas naves tiene realmente la Tierra? ¿Cuántas armas? ¿Qué más están ocultando? Elena tomó un respiro lento. Siempre hemos sido honestos sobre nuestras intenciones. Llegamos al concilio buscando cooperación pacífica. Nunca hemos amenazado a nadie. Nunca hemos buscado imponer nuestra voluntad a otros. Mintieron sobre su fuerza, afirmó Zartus rotundamente. Revelamos solo lo que era necesario, corrigió Elena suavemente. Hay una diferencia. Semántica, el cuerpo de un representante agoré brilló con ira. Nos vieron luchar contra los braxianos. Dejaron morir a buenos soldados mientras sus naves permanecían inactivas. Y todo el tiempo podrían haber terminado la batalla en minutos. La expresión de Elena finalmente mostró dolor. Sí, podríamos haberlo hecho, pero ¿a qué costo? Si hubiéramos revelado todas nuestras capacidades de inmediato, ¿qué habría pasado con el concilio? ¿Cómo habrían reaccionado? El silencio cayó sobre la cámara. Todos sabían la respuesta. Miedo, sospecha, posible conflicto. El concilio podría haber colapsado por completo. Queríamos ser sus socios, continuó Elena en voz baja. No sus amos. No sus conquistadores. Esperábamos que, al participar como iguales, al contribuir con lo que podíamos sin dominar, pudiéramos construir una confianza real. Queríamos pertenecer. No tenían derecho a tomar esa decisión por nosotros, dijo Zartus. Pero su tono se había suavizado ligeramente. La voz del almirante Rojas apareció de repente a través del sistema de comunicación. Su holograma apareció junto a la embajadora Vargas. El concilio no había autorizado su presencia, pero nadie se movió para detenerlo. Comandante Zartus, dijo que dejamos morir a buenos soldados, habló Rojas con calma pero con firmeza. Tiene razón. Lo hicimos. Y eso pesa sobre cada comandante humano que lo presenció. Pero considere cuál habría sido la alternativa. Menos muertes, victorias más rápidas, respondió Zartus. Quizás. O quizás habrían exigido que resolviéramos todos sus problemas. Quizás se habrían vuelto dependientes de la protección humana. Quizás nos habrían temido y habrían construido alianzas contra nosotros. Hemos visto cómo reaccionan las especies al poder abrumador. Hemos estudiado sus historias. Rara vez termina pacíficamente.
Así que decidieron manipularnos en su lugar, desafió un delegado. Decidimos darles la opción de conocernos como personas primero, antes de conocernos como un poder, respondió Rojas. Queríamos que juzgaran nuestro carácter, no nuestras armas. El debate continuó durante horas. Algunas especies exigieron transparencia total, una divulgación completa de todas las capacidades militares humanas. Otros pidieron sanciones o incluso la expulsión del concilio. Algunos, principalmente las especies más pequeñas, permanecieron en silencio pero reflexivos. Finalmente, un anciano centuri se puso de pie. Los centuri eran conocidos por su sabiduría y larga memoria. Tengo una pregunta para los humanos. Una simple. ¿Cuál es la fuerza de su flota? ¿Cuántas naves de guerra posee la Tierra? Elena y Rojas intercambiaron miradas. Este era el momento de la verdad. Nuestras 12 naves aquí representan aproximadamente el 0.001% de nuestra capacidad militar total, afirmó Rojas claramente. La cámara estalló. Las matemáticas eran asombrosas. Si 12 naves podían hacer lo que habían presenciado, y eso representaba solo una pequeña fracción de la fuerza humana, entonces la Tierra poseía un poder militar más allá de la comprensión. Imposible, gritó alguien. Verifíquenlo, dijo Rojas simplemente. Envíen observadores al sistema Astrea. Les mostraremos. Esa oferta sorprendió a todos y los dejó en silencio. Los humanos estaban dispuestos a revelar las defensas de su mundo natal. Las especies nunca hacían eso. Era una invitación que dejó aturdido al concilio. Pero antes de que se pudiera formular una respuesta, las alarmas comenzaron a sonar en toda la cámara. Una transmisión de emergencia llegó por todos los canales simultáneamente. Una transmisión braxiana llenó todas las pantallas. El rostro reptiliano del señor de la guerra Kraven apareció, sus ojos rojos ardiendo de rabia. Debiluchos del concilio y engañadores humanos, siseó Kraven. ¿Creen que sus trucos asustan a la hegemonía braxiana? ¿Creen que nos acobardaremos porque los humanos tienen armas ocultas? Les mostraré lo que les sucede a quienes nos desafían. La imagen cambió para mostrar una flota masiva reuniéndose en el espacio braxiano. Los sensores contaban naves automáticamente. 10.000, 20.000, 30.000. Los números seguían aumentando. Esta es toda la fuerza de la hegemonía braxiana, anunció Kraven. 50.000 naves de guerra, la flota más grande jamás reunida. Y tenemos un objetivo, un destino, atacaremos el corazón del engaño humano. Destruiremos la propia Tierra. La transmisión terminó. La cámara del concilio cayó en el caos. Los representantes de las especies gritaban preguntas. Los comandantes militares exigían información. El pánico fue inmediato y visceral. Pero en la sección de la delegación humana, la embajadora Vargas se había quedado muy quieta. Su rostro estaba pálido, y por primera vez desde que se unió al concilio, lágrimas se formaron en sus ojos. El holograma del almirante Rojas parpadeó ligeramente. Su expresión mostraba una profunda tristeza mezclada con resignación. El embajador Zartus se volvió hacia ella, su ira olvidada ante esta amenaza. Ayudaremos. El concilio enviará todo lo que tengamos para defender la tierra. Elena negó con la cabeza lentamente. Gracias, comandante. Pero no será necesario. Si los braxianos realmente están trayendo 50.000 naves al sistema Astrea, hizo una pausa, su voz rompiéndose ligeramente. Entonces la galaxia está a punto de aprender la verdadera razón por la que deseábamos la paz tan desesperadamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó Zartus. Elena lo miró, y en sus ojos había una tristeza antigua. No ocultamos nuestra fuerza porque tuviéramos miedo de que nos temieran, comandante. La ocultamos porque teníamos miedo de convertirnos en lo que fuimos una vez. Pero si atacan la Tierra, tomó un respiro tembloroso. Entonces ya no hay donde esconderse. El holograma del almirante Rojas se enderezó. Todas las naves humanas tienen la orden de regresar al sistema Astrea inmediatamente. Código de autorización Omega Omega 7. Protocolo de defensa del mundo natal. Mientras las naves humanas comenzaban a moverse, cada operador de sensores alienígena notó algo extraño. Las naves humanas no solo volaban hacia la Tierra.
Aceleraban a velocidades que les permitirían cruzar vastas distancias en tiempos imposiblemente cortos. Y en el propio sistema Astrea, algo antiguo estaba despertando. Sistemas de defensa que habían dormido durante décadas comenzaron a encenderse. Armas que la humanidad se había prometido a sí misma que nunca volvería a usar, se activaban. La galaxia estaba a punto de presenciar lo que los humanos realmente eran cuando su hogar estaba amenazado, y habría silencio. La armada braxiana se movió por el espacio como una oscura marea de muerte. 50.000 naves de guerra, cada una erizada de armas, cada una comandada por guerreros que nunca habían conocido la derrota. El señor de la guerra Kraven estaba en el puente de su nave insignia, un enorme acorazado llamado el Inevitable, y observaba las estrellas pasar. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos al mundo natal humano?, exigió. 12 horas, señor de la guerra, respondió su navegante. El sistema Astrea estará dentro del alcance al amanecer. Los labios escamosos de Kraven se retrajeron en lo que pudo haber sido una sonrisa. 50.000 naves. Los humanos mostraron sus trucos en el nudo alba, pero los trucos no significan nada contra una fuerza abrumadora. Aplastaremos su planeta y tomaremos su tecnología. La hegemonía se volverá imparable. Su oficial de inteligencia se acercó con cautela. Señor de la guerra, nuestros exploradores reportan lecturas inusuales del sistema Astrea. Los humanos parecen estar activando sistemas de defensa en todo su sistema solar. ¿Cuántas naves están reuniendo? Menos de 300 naves defensoras, señor de la guerra. Pero hay otras firmas de energía que no podemos identificar. Grandes instalaciones en varios planetas y lunas. El cinturón de asteroides muestra una generación de energía inusual. Kraven se rió. Un sonido áspero. 300 naves contra 50.000. Son tontos. En cuanto a sus instalaciones, nuestras armas las reducirán a polvo. Ninguna defensa puede resistir contra esta flota. Mientras tanto, en el sistema Astrea, la humanidad se preparaba. El almirante Rojas estaba en el centro de mando, enterrado profundamente bajo la superficie de la Tierra. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban cada nave, cada plataforma, cada sistema de armas en el lugar más defendido de la humanidad. Sus oficiales trabajaban en silencio, con el rostro sombrío pero decidido. ¿Estado?, preguntó Rojas. Todas las plataformas orbitales en línea, informó su oficial táctico. La base Luna informa plena disposición. Las alas de defensa de Marte se están lanzando ahora. Las instalaciones del cinturón de asteroides están al 98% de potencia. Los observadores del sistema exterior confirman que la flota braxiana se acerca según lo programado. Evacuación civil, los refugios subterráneos están a plena capacidad. Todos los civiles están seguros. La Tierra está sellada. Rojas asintió lentamente. En la pantalla principal, podía ver el planeta debajo, azul y verde y hermoso, hogar de 10.000 millones de almas, el lugar de nacimiento de la humanidad, el mundo que casi habían destruido luchando, luego reconstruido con una determinación que rayaba en la obsesión. Su oficial de comunicaciones se volvió hacia él. Señor, la embajadora Vargas solicita un canal. Póngala. El rostro de Elena apareció en una pantalla más pequeña. Todavía estaba en la estación del concilio, pero detrás de ella, Rojas podía ver a cientos de delegados alienígenas reunidos, todos observando las transmisiones del sistema Astrea. Almirante, el concilio está observando, dijo Elena en voz baja. Todas las especies de la galaxia tienen sus sensores apuntando a la Tierra en este momento. Lo que suceda aquí definirá cómo ven a la humanidad para siempre. Lo sé, respondió Rojas. Todavía aboga por la moderación, embajadora. Elena guardó silencio un momento. Luego negó con la cabeza, con lágrimas visibles en sus ojos. No, ya no. Kraven eligió atacar nuestro hogar. Eligió amenazar a nuestras familias. Tomó su decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Entendido. Intentaremos minimizar la destrucción. Pero no pido piedad para ellos, almirante. Pido que le muestre a la galaxia quiénes somos realmente, no solo nuestras armas. Muéstreles nuestra determinación. Muéstreles por qué queríamos tanto la paz. Rojas entendió. Lo haremos. Rojas fuera.
La flota braxiana salió del viaje superlumínico al borde del sistema Astrea. 50.000 naves. Tantas que su masa combinada se registró en los sensores gravitacionales. Se formaron en formaciones de ataque, sus armas cargándose, sus tripulaciones ansiosas por que comenzara la masacre. El señor de la guerra, Kraven, transmitió en todas las frecuencias. Humanos de la Tierra, tienen una oportunidad. Entreguen su tecnología y su mundo. Sométense al dominio braxiano y perdonaremos a parte de su población como esclavos. Niéguense y convertiremos su planeta en un cementerio. La respuesta del almirante Rojas fue transmitida no solo a los braxianos, sino a toda la galaxia. Cada especie que observaba escuchó su voz tranquila y suave. No. Una palabra. Final. Absoluta. Kraven gruñó. Entonces mueran. Todas las naves, avancen. Destruyan todo. La armada braxiana avanzó, una ola de oscuridad que se precipitaba hacia el sistema interior. Esperaban que la pequeña flota humana los enfrentara. Esperaban una última resistencia desesperada. Lo que obtuvieron en su lugar reescribió las reglas de la guerra. Cuando la flota braxiana cruzó el cinturón de asteroides, los asteroides se movieron. Miles de ellos, lo que los braxianos habían pensado que eran rocas, eran en realidad estaciones de batalla camufladas. Cada una ahuecada y llena de tecnología armamentística que hacía que su propio arsenal pareciera primitivo. Los asteroides no solo dispararon. Desataron el infierno. Rayos de luz coherente tan intensos que atravesaron los escudos como si no existieran. Misiles que podían ajustar su trayectoria 1000 veces por segundo, haciéndolos imposibles de evadir. Proyectiles acelerados a velocidades donde impactaban con la fuerza de armas nucleares, y armas que la galaxia nunca había concebido. Generadores de anomalías gravitacionales que aplastaron naves como latas de hojalata, disruptores cuánticos que hicieron que la materia simplemente dejara de ser materia. La primera oleada de naves braxianas, 5.000 naves, fue destruida en 90 segundos. Kraven miró su pantalla táctica con incredulidad mientras los iconos rojos parpadeaban y desaparecían por cientos. Imposible. Ninguna red de defensa puede generar tanta potencia de fuego. Señor de la guerra, los sensores detectan fuentes de energía masivas en todo el sistema solar humano, informó su oficial científico, con la voz temblorosa. La Luna. Su luna. La que orbita la Tierra. Está hueca. No es un satélite natural. Es una plataforma de armas del tamaño de un planeta pequeño. ¿Qué? La base Luna abrió fuego. La luna en la que la humanidad había puesto pie por primera vez hace siglos, que había inspirado canciones y poesía y sueños, reveló su verdadero propósito. Las armas emergieron de bahías ocultas. Descargas de energía tan poderosas que iluminaron la oscuridad como un nuevo sol. Los rayos atravesaron el espacio y cortaron las formaciones braxianas con precisión quirúrgica. Luego, Marte se unió a la lucha. El planeta rojo lanzó alas de cazas, no cientos, sino decenas de miles. Naves pequeñas, rápidas y mortales que se movían con una coordinación que ningún piloto orgánico podría lograr. Estaban controladas por IA, guiadas por computadoras cuánticas que podían calcular los resultados del combate más rápido que el pensamiento. Los cazas atravesaron las formaciones braxianas como lobos entre ovejas. Eran demasiado rápidos para ser objetivo, demasiado numerosos para detener, y cada uno llevaba armas que podían inhabilitar naves mucho más grandes. Kraven gritaba órdenes, pero su flota estaba en el caos. 20.000 naves braxianas ahora. 30.000, las pérdidas aumentaron a una velocidad aterradora. Retirada, Kraven finalmente gritó. Retirada al alcance y reagrúpense. Pero las defensas humanas no les permitieron retirarse. Las plataformas orbitales alrededor de la Tierra se activaron. Miles de ellas, invisibles hasta ahora, rodeaban el planeta como un escudo de muerte. No dispararon hacia afuera. En cambio, crearon un campo que atrapó a la flota braxiana dentro del sistema, impidiéndoles saltar de nuevo al viaje superlumínico. Los braxianos estaban atrapados. Detrás de ellos, el cinturón de asteroides. Delante de ellos, las defensas orbitales de la Tierra. Arriba y abajo, plataformas de armas en cada planeta y luna. Estaban rodeados. Y luego, las naves humanas finalmente entraron en acción.
Las 300 naves que habían estado esperando cerca de la Tierra avanzaron. No cargaron en la batalla. No lo necesitaban. Simplemente se posicionaron en coordenadas precisas y luego sus armas hablaron. Cada nave humana era una obra maestra de ingeniería militar. Dispararon armas que doblaron el espacio, que manipularon el tiempo, que transformaron las fuerzas fundamentales del universo en armamento. Una nave lanzó un dispositivo que creó un agujero negro en miniatura, arrastrando a docenas de naves braxianas antes de evaporarse inofensivamente. Otra disparó algo que hizo que las naves enemigas se desfasaran parcialmente del espacio normal, impidiéndoles funcionar. La batalla, si es que podía llamarse así, duró 8 minutos desde el momento en que se disparó el primer tiro hasta el momento en que la nave insignia del Señor de la Guerra Kraven fue reducida a escombros moleculares. Cuando el silencio cayó sobre el sistema Astrea, ni una sola nave braxiana quedó intacta. 50.000 naves de guerra, el orgullo de la hegemonía, habían sido completamente destruidas. El recuento de bajas en el lado humano fue 0. Ni una nave dañada, ni una plataforma arañada. Ni una sola arma había llegado a la atmósfera de la Tierra. El almirante Rojas estaba en su centro de mando, rodeado por el suave zumbido de la maquinaria. Sus oficiales estaban aturdidos, aunque sabían que este resultado era inevitable. Habían entrenado para ello. Se habían preparado durante décadas. Pero saber lo que sucedería y presenciarlo eran cosas diferentes. ¿Bajas?, preguntó Rojas en voz baja. Fuerzas enemigas completamente destruidas, señor. No se detectaron sobrevivientes. ¿Bajas humanas? 0. Rojas cerró los ojos brevemente. 50.000 seres vivos desaparecidos en 8 minutos. No importaba que hubieran venido a destruir la Tierra. No importaba que le hubieran dado a la humanidad ninguna opción. El peso de esas muertes lo acompañaría para siempre. Abra un canal al concilio, ordenó. En toda la galaxia, en cada estación y cada nave, en cada mundo natal de cada especie, los seres observaban sus pantallas en absoluto silencio. Habían sido testigos de algo que sería registrado en cada libro de historia, estudiado por cada academia militar, y susurrado en cada rincón del espacio galáctico. La humanidad había revelado su verdadero rostro, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La sesión de emergencia del concilio comenzó en completo silencio. Cada representante de las especies permaneció inmóvil, aún procesando lo que habían presenciado. Las grabaciones de la batalla en el sistema Astrea se reproducían en las pantallas de la cámara, pero nadie necesitaba volver a verlas. Las imágenes estaban grabadas en sus mentes. 50.000 naves. 8 minutos. Aniquilación total. El alto comandante Zartus se puso de pie en la plataforma central, sus plumas opacas y aplastadas. Miró a la delegación humana por un largo momento antes de hablar. Embajadora Vargas. Su voz era tranquila, casi quebrada. El concilio solicita que explique lo que hemos visto. La embajadora Elena Vargas se puso de pie lentamente. Se veía más vieja de alguna manera, como si el peso de 50 años de secreto se hubiera derrumbado repentinamente sobre sus hombros, pero su voz era firme cuando habló. Lo que vieron fue el sistema de defensa de la Tierra. Representa siglos de ingeniería humana, nacida de nuestro periodo más oscuro cuando casi nos destruimos a nosotros mismos. Lo construimos después de nuestra última guerra global. Cuando nos dimos cuenta de que la unidad y una abrumadora capacidad defensiva eran la única forma de asegurar nuestra supervivencia. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. A su alrededor, la cámara permaneció en silencio sepulcral. La Tierra tiene fábricas automatizadas en cada planeta rocoso de nuestro sistema y en 17 lunas importantes. Tenemos capacidades de fabricación que pueden producir una nave de guerra cada 6 horas. Tenemos programas de desarrollo de armas que han estado funcionando continuamente durante 300 años. Tenemos sistemas de inteligencia artificial que pueden calcular escenarios tácticos millones de veces más rápido que las mentes orgánicas. ¿Por qué? La voz de un delegado Clixion era apenas un susurro. ¿Por qué construir todo esto? Porque casi nos matamos a nosotros mismos, respondió Elena simplemente. Los humanos pasamos miles de años luchando entre nosotros. Tuvimos guerras globales que mataron a cientos de millones. Creamos armas que podían destruir todo nuestro planeta. Nucleares, biológicas, digitales. Nos empujamos al borde de la extinción múltiples veces.
Caminó hacia el centro de la cámara. Y por una vez, nadie objetó que una especie menor ocupara la posición principal. Hace 200 años, estábamos al borde. Nuestro planeta estaba envenenado. Nuestro clima estaba colapsando. Nuestras naciones se preparaban para una guerra final que habría puesto fin a la civilización humana. Pero nos detuvimos. En el último momento posible, elegimos sobrevivir en lugar de destruir. Nos unificamos. Reconstruimos. Y nos hicimos una promesa. El holograma del almirante Rojas apareció junto a ella. Prometimos que nunca volveríamos a ser tan vulnerables. Nunca tan débiles. Nunca permitiríamos que nuestro hogar fuera amenazado por nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Así que construimos defensas que harían que atacar la Tierra fuera completamente inútil. Creamos armas tan poderosas que ningún enemigo racional lo intentaría siquiera. Y luego nos dimos cuenta de algo más, continuó Elena. Tener tanto poder era peligroso, no para otros, sino para nosotros mismos. Habíamos construido los medios para conquistar la galaxia, y la historia nos enseñó que cuando las civilizaciones tienen poder, eventualmente lo usan. Así que hicimos una segunda promesa. ¿Y qué promesa?, preguntó Zartus. Que nunca usaríamos nuestro poder para la conquista. Que buscaríamos la paz primero, siempre. Que ocultaríamos nuestra fuerza para que otros no nos temieran, para que pudiéramos ser socios en lugar de señores supremos. La voz de Elena se llenó de emoción. Nos unimos al concilio porque queríamos demostrarnos a nosotros mismos que podíamos ser más que guerreros. Queríamos ser parte de algo mejor. El cuerpo del representante Agoré brilló con confusión. Pero nos vieron luchar. Dejaron que los braxianos atacaran colonias, destruyeran naves, mataran civiles. Podrían haberlos detenido en cualquier momento. Sí, admitió Elena, y el dolor en su voz era claro, y esa decisión atormenta a cada humano que la tomó. Pero estábamos aterrados de lo que revelaría nuestro poder. Hemos estudiado la historia galáctica. Hemos visto lo que sucede cuando una especie se vuelve demasiado dominante. O todos se unen contra ellos o todos se vuelven dependientes de ellos. Ambos resultados destruyen el equilibrio que hace que el concilio funcione. Así que nos manipularon, acusó alguien. Intentamos darles una opción, corrigió el almirante Rojas. Queríamos que nos conocieran, que trabajaran con nosotros, que confiaran en nosotros basándose en nuestro carácter en lugar de temer nuestras armas. Queríamos una verdadera asociación. ¿Y ahora?, preguntó Zartus, ¿qué sucede ahora que conocemos la verdad? Elena tomó una respiración profunda. Ahora le pedimos al concilio que decida. ¿Pueden aceptar a la humanidad tal como somos realmente? ¿Pueden mirar más allá de nuestra fuerza militar y ver nuestras intenciones pacíficas? ¿O necesitamos abandonar el concilio para preservar la paz? La cámara estalló. Algunos delegados exigieron que la humanidad fuera expulsada de inmediato. Otros argumentaron que el poder de la Tierra los hacía demasiado valiosos para perderlos. Algunos, en su mayoría las especies más pequeñas, permanecieron en silencio pero pensativos. Finalmente, el anciano Centuri se puso de pie. Su especie se encontraba entre las más antiguas de la galaxia, y cuando hablaba, los demás escuchaban. He vivido 200 de sus años estándar, dijo lentamente. He visto especies surgir y caer. He visto guerras consumir sectores enteros. He presenciado lo que sucede cuando el poder militar y la ambición se combinan. Se giró para mirar directamente a la delegación humana. Lo que vi en el sistema Astrea no fue ambición. Fue protección. Los humanos no persiguieron a los braxianos. No persiguieron y destruyeron su mundo natal. Defendieron su planeta y se detuvieron. Hizo una pausa, dejando que eso calara hondo. Los braxianos vinieron a conquistar. Los humanos vinieron a sobrevivir. Hay una profunda diferencia. Y en 50 años de membresía en el concilio, la humanidad nunca ha usado su poder para amenazar o coaccionar. Han sido socios pacientes, incluso cuando los tratamos mal. Zartus dio un paso adelante. Sus plumas habían recuperado parte de su color. Los Centuri hablan con sabiduría. Estaba enojado. Me sentí traicionado. Pero debo reconocer esta verdad. Los humanos han tenido el poder de dominar el concilio desde el principio.
Sin embargo, eligieron no hacerlo. Buscaron nuestro respeto, no nuestra sumisión. Se volvió para mirar directamente a la embajadora Vargas. Humanos, los juzgué mal. Los llamé cobardes y engañadores, pero ahora veo que ocultar el poder requiere una fuerza mayor que exhibirlo. Su moderación es más impresionante que sus armas. Otros delegados comenzaron a ponerse de pie uno por uno a medida que la verdad se asentaba sobre ellos. La humanidad podría haber sido conquistadora. En cambio, habían sido invitados. Podrían haber exigido obediencia. En cambio, habían pedido amistad. La votación llegó horas después. Por una abrumadora mayoría, el concilio decidió mantener a la humanidad como miembros. Pero más que eso, crearon una nueva designación. La humanidad sería reconocida como la protectora del concilio. No gobernantes, no señores supremos, sino defensores que intervendrían solo cuando surgieran amenazas que el concilio no pudiera manejar solo. Los humanos aceptaron con una condición. Compartirían gradualmente la tecnología defensiva, ayudando a otras especies a mejorar sus propias capacidades en lugar de crear dependencia de la protección humana. Sería un proceso lento, que llevaría décadas, pero aseguraría que el concilio siguiera siendo una asociación de iguales. 6 meses después, la galaxia se había adaptado a su nueva realidad. Las naves humanas ahora patrullaban abiertamente las regiones fronterizas, su presencia previniendo conflictos antes de que comenzaran. La hegemonía braxiana había colapsado después de perder toda su flota, y sus antiguos territorios estaban en transición bajo la supervisión del concilio. Las especies que una vez habían desestimado a la Tierra ahora enviaban delegaciones al sistema Astrea, buscando acuerdos comerciales y cooperación militar. El almirante Rojas estaba en la cubierta de observación del Perseverancia, observando la Tierra girar lentamente debajo. A su lado, una joven oficial, recién salida de la academia. «Señor», dijo la joven con vacilación, «¿puedo hacer una pregunta?» «Por supuesto». «¿Cree que alguna vez realmente confiarán en nosotros después de todo?» Rojas sonrió ligeramente. «La confianza no se otorga en un momento, teniente. Se construye con el tiempo a través de acciones consistentes. Les mostramos nuestras armas, sí, pero ahora necesitamos mostrarles nuestro carácter todos los días. Cada interacción, cada elección que hacemos para ayudar en lugar de dominar. Eso podría llevar décadas, siglos, lo más probable. Pero vale la pena, porque la alternativa es el miedo. Y el miedo engendra resentimiento. El resentimiento engendra conflicto. No construimos esas defensas alrededor de la Tierra para conquistar la galaxia. Las construimos para poder vivir en paz sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. La joven oficial asintió pensativamente. Las otras especies, nos están empezando a llamar los guardianes silenciosos, punto. Lo he oído, respondió Rojas. No es un mal nombre. Aunque prefiero pensar en nosotros como socios que, por casualidad, están fuertemente armados. La teniente rió suavemente. Luego se puso seria de nuevo. Señor, los informes de inteligencia dicen que hay otras amenazas más allá de la galaxia. Cosas que podrían hacer que los braxianos parecieran niños jugando con juguetes. Rojas asintió lentamente. Lo sé. Los hemos estado monitoreando durante años. Esa es, de hecho, otra razón por la que construimos lo que construimos. Las defensas de la Tierra no eran solo para las amenazas que conocíamos. Eran para las amenazas que sospechábamos que existían pero que aún no habíamos encontrado. Se lo diremos al concilio. Cuando llegue el momento, cuando estén listos. Por ahora, se están adaptando a la revelación de que los humanos somos más de lo que parecíamos. Dejemos que procesen eso primero. Luego podremos discutir qué más hay allá afuera en la oscuridad. En la estación del concilio, la embajadora Vargas se reunió en privado con el alto comandante Zartus. El comandante Cepra había solicitado la reunión, y Helena sentía curiosidad por lo que quería discutir. Embajadora, comenzó Zartus, sus plumas dispuestas en un patrón que indicaba respeto entre su gente. Quería disculparme personalmente. Me equivoqué con su especie. Dejé que mi orgullo y mis suposiciones me cegaran ante lo que los humanos realmente estaban ofreciendo. No es necesaria ninguna disculpa, comandante. Reaccionó como lo haría cualquiera. En cierto modo, los engañamos.
Por buenas razones, replicó Zartus. He estado pensando en lo que dijo, sobre querer asociación en lugar de dominio. Sobre elegir la paz incluso cuando tenían el poder de hacer lo contrario. Hizo una pausa. Mi especie tiene un dicho, el guerrero más fuerte es el que nunca desenvaina su espada. Siempre pensé que era una tontería filosófica, pero los humanos viven ese principio. Helena sonrió con tristeza. Lo aprendimos por las malas, comandante. Desenvainamos nuestras espadas demasiadas veces, matamos a demasiada gente nuestra, destruimos demasiado de nuestro mundo. Ya no queremos ser guerreros. Queremos ser constructores, exploradores, amigos. Simplemente mantenemos las armas por si alguien nos obliga a recordar lo que fuimos. La galaxia está agradecida de que recuerden, dijo Zartus. Porque, francamente, después de ver lo que le hicieron a los Braxianos, no creo que nadie vuelva a amenazar al concilio. Han creado paz a través de la disuasión. Ese era el objetivo, asintió Helena, aunque desearía que no hubiera requerido tal demostración. Se quedaron juntos en un cómodo silencio por un momento, observando las estrellas a través del ojo de buey. Embajadora, dijo Zartus finalmente, hay rumores, inteligencia de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Puede haber amenazas más allá de nuestra galaxia. Cosas que no se comunican, no negocian, cosas que simplemente consumen. Lo sabemos, dijo Helena en voz baja. Lo sabemos desde hace un tiempo. Eso es parte de por qué construimos lo que construimos. Las defensas de la Tierra no son solo para amenazas galácticas, comandante. Son para cualquier cosa que pueda amenazar la vida misma. Las plumas de Zartus se erizaron de sorpresa. Nos han estado protegiendo de cosas que ni siquiera sabemos que existen. Alguien tiene que vigilar, respondió Helena simplemente. Y los humanos, bueno, somos buenos en eso. Hemos estado observando la oscuridad durante mucho tiempo, asegurándonos de que nada se arrastre fuera de ella mientras ustedes duermen. Mucho más allá de la galaxia, en los espacios vacíos entre estrellas donde la luz tarda millones de años en viajar, algo antiguo detectó la descarga de energía del sistema solar. Analizó los datos con una inteligencia que precedía a las civilizaciones. Calculó la evaluación de amenazas y la resistencia potencial. La entidad se había estado moviendo hacia esta galaxia durante eones, consumiendo otras en el camino. Pero ahora se detuvo. Las firmas de energía que detectó sugerían armas y capacidades defensivas mucho más allá de lo que generalmente encontraba. El cálculo era simple, esta galaxia podría ser más problemático de lo que valía la pena. Había objetivos más fáciles en otras partes del universo. Silenciosamente, sin que nadie en la galaxia supiera siquiera que había estado allí, la amenaza se dio la vuelta y buscó presas en otro lugar. En su oficina en la Tierra, el almirante Rojas recibió la alerta automática de la red de monitoreo del espacio profundo. Una entidad desconocida se había acercado, escaneado la galaxia y partido. Leyó el informe cuidadosamente, luego lo archivó. Las defensas de la humanidad acababan de ganar una batalla sin disparar un solo tiro. La galaxia dormía plácidamente, sin saber cuán cerca había estado el peligro. Y en la oscuridad, las naves humanas continuaron su patrulla silenciosa, observando y esperando no necesitar nunca revelar cuanto más seguían ocultando. El silencio habló más fuerte que cualquier amenaza. Y la galaxia, por primera vez en su larga historia, conoció la verdadera paz. Porque la humanidad había demostrado que la mayor fuerza no estaba en las armas o las flotas o el poder devastador. Estaba en la sabiduría de no usarlas nunca a menos que fuera absolutamente necesario y en el coraje de llevar esa carga solos.